Vamos a ceder la palabra al consejero de Fomento y Vivienda, que a petición propia quiere informar sobre actuaciones en las áreas de renovación y regeneración urbana a Rubén Andalucía. También solicitan esta comparecencia los grupos parlamentarios Popular, Socialista y Podemos de Andalucía, lo que significa que estos tres grupos tendrán un turno de 2 intervenciones e Izquierda Unida y Ciudadanos un solo turno de 5 minutos. Señor consejero, cuando usted lo considere oportuno. Gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, buenos días. Efectivamente, comparecemos esta mañana para informar sobre el desarrollo del programa que contiene las áreas de regeneración y renovación urbana. En septiembre de 2014, la Comunidad Autónoma de Andalucía suscribió con el Ministerio de Fomento el convenio de colaboración para la ejecución del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Vivienda, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbana en el horizonte 2013-16. En concreto, en materia de rehabilitación y en desarrollo de la línea de financiación establecidas en el citado Plan Estatal, la Consejería de Fomento y Vivienda ha puesto en marcha 2 líneas de actuación. En primer lugar, la rehabilitación integral de núcleos urbanos afectados por problemas habitacionales, dando así continuidad a la experiencia de las áreas de rehabilitación de barrios y centros históricos desarrolladas en el marco de los últimos planes de Andalucía. Y la convocatoria de ayuda para las comunidades de propietarios que promuevan la rehabilitación de los elementos comunes de edificios residenciales. Para el desarrollo de la primera línea de actuación, el programa de fomento de la regeneración y renovación urbana ha requerido acuerdos de comisión bilateral y supone la financiación de obras de rehabilitación en edificios y viviendas, o bien de urbanización o reurbanización de espacios públicos. En algunos casos se trata de labores de edificación en sustitución de edificios demolidos dentro de ámbitos de actuación previamente delimitados. Todas estas actuaciones se desarrollan con la finalidad de mejorar los tejidos residenciales y recuperar funcionalmente conjuntos históricos, centros urbanos, barrios degradados y núcleos rurales. Concretamente, en el caso de Andalucía, en los meses de octubre de 2014 y de octubre de 2015, el Ministerio de Fomento, la Consejería de Fomento y Vivienda y los respectivos ayuntamientos andaluces suscribieron los acuerdos bilaterales para la financiación de actuaciones en áreas de regeneración y renovación urbana a desarrollar en 29 ámbitos urbanos, con fuerte presencia de vivienda pública necesitada de rehabilitación. Previamente, dichos ámbitos urbanos fueron delimitados como ámbitos de regeneración y renovación urbana mediante las correspondientes órdenes de la Consejería de Fomento y Vivienda publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Dichos ámbitos se localizan en 22 municipios: Almería, Cádiz, Algeciras, Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda, Puerto Real, Córdoba, Montoro, Granada, Motril, Pinospuente, Huelva, Jaén, Úbeda, Linares, Baeza, Andújar, Málaga, Casares, Sevilla, Lora del Río y Morón de la Frontera. Dichos acuerdos suponen la intervención en un total de 8.619 viviendas y una inversión de 86,2 millones de euros hasta final de 2017, de los cuales el Gobierno andaluz aporta el 65% y el Estado el resto, el 35%. La actuación a financiar con la firma de los acuerdos consiste básicamente en el mantenimiento de intervención en edificios y viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio y elementos comunes, a fin de adecuarlo a la normativa vigente, incluyendo los honorarios profesionales y el coste de la redacción de proyectos, informes técnicos y certificados necesarios, así como los gastos derivados de la tramitación administrativa, siempre que todos ellos estén debidamente justificados. La mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano, tales como la urbanización y reurbanización, y mejora de la accesibilidad de los espacios públicos y las mejoras de la eficiencia ambiental en materia de agua, energía, uso de materiales, gestión de residuos y protección de la biodiversidad. La demolición y edificación de viviendas de nueva construcción. Los nuevos edificios deberán tener una calificación energética mínima B y cumplir, en todo caso, con la exigencia del Código Técnico de la Edificación. El realojo temporal de los inquilinos, cuando así la situación lo requiera, los equipos y oficinas de planeamiento, información, gestión y acompañamiento social de las actuaciones subvencionables, y los acuerdos prevén que sea la Agencia de la Vivienda y la Rehabilitación de Andalucía el órgano gestor y promotor de las actuaciones que se desarrollan sobre vivienda de parque público residencial e inmuebles de su titularidad. Viviendas situadas en ámbitos delimitados como áreas de regeneración y renovación urbana, o situadas en ámbitos que ya fueron declaradas áreas de rehabilitación integral o áreas de renovación urbana en el marco del anterior plan estatal.
A las aportaciones de la comunidad autónoma, que principalmente se realiza con cargo a programas operativos en Andalucía, se suma la que realiza la propia ABRA para cubrir los gastos que, no siendo elegibles o justificables con cargo a fondos europeos, sí son necesarios para la ejecución de los programas acordados. A fecha de hoy, al amparo de los acuerdos, la Consejería de Fomento y Vivienda ha licitado ya obras de rehabilitación del parque público residencial, titularidad de ABRA, por importe de 24,9 millones de euros, obras que afectan por ahora a 3.368 viviendas. Concretamente, se han licitado en la barriada del Puche y de la Fuentecica, en Almería capital, en el centro histórico de Cádiz, Puerto Real, Jerez de la Frontera, Algeciras y Sanlúcar de Barrameda, en Montoro, en Córdoba, en la barriada del Manjayer, en la ciudad de Granada, en la barriada de Marisma del Odiel, en Huelva, en el centro histórico de Baeza, en la ciudad de Andújar o en la barriada de Arrayanes de Linares y en el Polígono del Valle, en Jaén. En la capital de Málaga se centran en la barriada de Trinidad Prechel y en la barriada de La Corta, e igualmente se han licitado los trabajos de rehabilitación de viviendas en el centro histórico de Casares, en el Polígono Sur y en el casco norte de la ciudad de Sevilla. En los próximos meses se publicarán nuevas licitaciones de actuaciones de rehabilitación en los barrios ya citados y en nuevos ámbitos sujetos a acuerdos. Entre estos últimos podemos citar los que les planteo a continuación: la barriada de La Chanca en la ciudad de Almería, la barriada de La Paz en Cádiz, la barriada de Las Palmeras en la ciudad de Córdoba, la barriada de Las Flores en Pinos Puente en Granada, la barriada de Huerta Carrasco de Motril, la barriada de La Orden y el Torrejón en la ciudad de Huelva, la ciudad de Úbeda, el centro histórico de la ciudad de Málaga y la barriada del Rancho en Morón de la Frontera y de Las Viñas en Lora del Río. Como ya les he comentado, las actuaciones de regeneración y renovación urbana anteriormente descritas tienen en común el estar desarrollándose sobre áreas residenciales constituidas por viviendas de titularidad pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y al haberse impulsado directamente por la Consejería de Fomento. La titularidad pública de las viviendas, objeto de la intervención, ha hecho posible también la aplicación en la cofinanciación de fondos europeos. No obstante, han sido varios los ayuntamientos que han propuesto a la Consejería el desarrollo de áreas de regeneración y renovación urbana sobre conjuntos de viviendas de titularidad privada. En este sentido, cabe destacar el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Granada para impulsar la rehabilitación de las viviendas de los vecinos de Santa Adela, o la propuesta del Ayuntamiento de Antequera para la regeneración y renovación urbana del barrio de Veracruz y Callejón de Espartero, actualmente en estudio para su propuesta al Ministerio y también, con acuerdo, por supuesto, de la Consejería, en la propuesta del Ayuntamiento de Sevilla para declarar área de renovación y regeneración urbana el barrio del Parque Alcosa en la ciudad sevillana. En el caso de Santa Adela, el acuerdo se basa en la declaración de la barriada como área de regeneración en el marco del Plan Estatal de 2013, y en virtud de este acuerdo se invertirán 12 millones de euros, de los cuales la Consejería de Fomento aportará 3,6, el Ministerio aportará el 16% de la inversión, lo que va a permitir, el resto serán los propios vecinos, lo que va a permitir la construcción de 126 nuevas viviendas en el barrio de Santa Adela, en el Zaidín. Una vez reconocida y calificada la actuación, quedó recogida en el plan estatal, como le señalaba, para su cofinanciación. La aportación de los vecinos a la que antes me refería, traducido a cifra neta, será 895.000 euros y, por tanto, tendremos pendiente de firmar con el Ayuntamiento definitivamente el acuerdo de ejecución, que será en las próximas semanas, dará paso a la posibilidad de que estas 128 familias acaben teniendo una oportunidad de disfrutar de una vivienda digna y en condiciones. En cuanto a la actuación propuesta por el Ayuntamiento de Sevilla en Alcosa, actualmente se está trabajando en la proposición técnica y económica para declarar ARRU el barrio, posteriormente aprobar la iniciativa en la comisión bilateral con el Ministerio y firmar el correspondiente acuerdo a tres partes: Ministerio, Junta de Andalucía y el propio Ayuntamiento. Y por último, mencionar que la rehabilitación, además de garantizar viviendas en mejores condiciones, reactiva también la economía. Saben ustedes que el sector de la construcción ha tenido un fortísimo ajuste en el conjunto del Estado, también en Andalucía, como no podía ser de otra manera. Empiezan a recuperarse la actividad, crece el empleo, pero ciertamente la rehabilitación genera oportunidades en el sector de la pequeña y mediana empresa ligada a la actividad constructiva, que va a permitir también alentar y animar a este sector. Estamos estimando que estas obras a las que yo antes me referí van a suponer la oportunidad de generar en torno a 2.000 puestos de trabajo. Para concluir, señorías, la mejora de la ciudad existente a través de la rehabilitación es una de las prioridades políticas en materia de vivienda
que la Junta de Andalucía ejecuta en estos momentos. Nuestro objetivo es avanzar hacia ciudades más habitables, más saludables, más sostenibles, ciudades que reflejen sociedades más igualitarias, que ofrezcan mejores oportunidades para todos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor consejero. En primer lugar, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, la señora Nieto, por un tiempo no superior a 5 minutos. Gracias, presidente. Buenos días. Gracias, consejero, por las explicaciones que nos ha facilitado sobre el desarrollo de ese punto concreto del acuerdo marco que tanto trabajo costó firmar con la Administración central, que tanto se demoró y que tanta polémica suscitó precisamente por ese retraso y por la necesidad que tenía la comunidad autónoma de contar con él en todos sus términos. Nada que objetar a lo que usted ha comentado. Es cierto que la rehabilitación y la regeneración urbana es una inversión que tiene una alta tasa de retorno, haciendo a las ciudades más amables, potenciando la generación de empleo de un sector, el de la construcción, que aún no ha conseguido remontar el declive y la destrucción de empleo que generó el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, en un modelo de recuperación de ese empleo vinculado efectivamente a mejorar los espacios, la habitabilidad de las ciudades y a poner en valor un patrimonio inmueble, en muchos casos por una falta de mantenimiento adecuado en condiciones muy precarias. No obstante, desde nuestro grupo parlamentario lo único que le queríamos trasladar, y ahora en la segunda intervención probablemente usted podrá abundar sobre ello, es la preocupación que compartimos con la Oficina del Defensor del Pueblo, que a respuesta a la Asociación Pro Derechos Humanos, cuando esta asociación mostraba su preocupación a su vez por la falta de recursos suficientes para atender las demandas de alquiler, planteaba cómo se había incrementado de manera sensible el presupuesto para la regeneración y la rehabilitación urbana en detrimento del programa de ayudas del alquiler. Y esa preocupación que trasladaba a la Oficina del Defensor del Pueblo la hacemos nuestra, por cuanto, sin quitar un milímetro de la bonanza de la regeneración y la rehabilitación urbana, parece poco razonable que el refuerzo presupuestario en ese sentido se haya hecho en menoscabo del programa de ayudas al alquiler, cuando hay una situación de emergencia habitacional complicada para muchas familias, cuando las expectativas de recibir esas ayudas al alquiler son las que les pueden permitir ver con posibilidades ciertas mantener su vivienda, y cuando ese problema pues aún necesita de mucho respaldo público, de muchos recursos públicos, hasta tanto haya alternativas habitacionales para esas familias o bien una situación económica doméstica que les permita por sí mismos hacer frente a sus pagos. Por tanto, nos alegramos enormemente de que el programa progrese, de que se intervenga en barriadas que necesitan de esa atención de parque público, de parque privado, que se amplíen con nuevas adendas al convenio, pero quizás no es de donde se ha nutrido ese incremento de fondos, de donde debiera haberse hecho, a la luz del perjuicio cierto que ha causado a esas familias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Nieto. En nombre del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señor Hernández, tiene usted la palabra por un tiempo no superior a 5 minutos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor consejero, por su comparecencia hoy en la Comisión de Fomento y Vivienda para explicar este plan de actuaciones en áreas de renovación y regeneración urbana en Andalucía. Sin duda, las viviendas con titularidad pública, especialmente aquellas, en las que residen personas con menores recursos, necesitan una actuación, un mantenimiento para solucionar graves problemas habitacionales que se dan. Sin duda también, como ha comentado, los efectos derivados en el empleo son positivos. Se ha estimado unas 2.000 personas el empleo que se genera temporalmente durante esa rehabilitación. Sin duda es positivo porque, como sabemos, la construcción tiene un efecto multiplicador en la economía y es un sector muy importante en la economía española y en la economía andaluza en general. Por tanto, entendemos que es positivo actuaciones de este tipo que colaboren en la reactivación de la economía, especialmente en la construcción. Ahora bien, solo queríamos plantear una serie de dudas acerca de su comparecencia, y es las actuaciones que ha enumerado unos 22 municipios
Y bueno, nos surgen dudas respecto a los criterios que se han utilizado para estos 22 ámbitos concretos, es decir, porque entendemos que también ha habido quizás municipios que se han quedado fuera, ámbitos concretos que se han quedado fuera. Entonces, por saber un poco cuáles son los criterios que se han utilizado y cuáles son también los criterios que se van a utilizar para la incorporación de nuevos ámbitos de actuación en un futuro, y también si todos los acuerdos, todos los municipios que los soliciten, lógicamente siguiendo el procedimiento, todos al final pues van a entrar en actuaciones futuras. Esa es un poco la duda que nos surge, porque bueno, siempre hay seguramente planes municipales que quizás se están quedando sin su actuación concreta, ¿no? Entonces sí nos gustaría tener un poco más de información en este sentido, quizás qué municipios se han quedado fuera o qué información también nos puede dar en ese sentido. No me voy a extender nada más, solo muchas gracias. Gracias, señor Hernández. Por parte del Grupo Parlamentario de Podemos, señor Gil de los Santos, su primera intervención con un tiempo no superior a 7 minutos. Gracias, señor presidente, y gracias, señor consejero, por su exposición. En relación con las áreas de renovación y regeneración urbana, las denominadas ARRU, vamos a tener muchas coincidencias en las líneas de actuación, por supuesto. Estamos de acuerdo en apostar en la rehabilitación en contraposición a la construcción de vivienda nueva, así como en la promoción de planes autonómicos de eficiencia energética en vivienda e inmuebles centrado en el aislamiento térmico. Además, aplaudimos cualquier iniciativa, como no podría ser de otra forma, que conlleve la mejora de la calidad de vida de quienes hacen uso de edificios, vivienda, equipamientos y zonas urbanas de nuestra Andalucía. Ahora bien, traemos aquí una cuestión que nos preocupa y de la cual creo que este Parlamento debería tener el máximo de información posible. Esta información es imprescindible para poder proceder a un debate y a una toma de decisiones que sean coherentes y conlleven la efectividad que el sector de la construcción y renovación necesita y, por tanto, la orientación correcta a la que esta área debe dirigirse. Nuestra preocupación viene dada por la falta de información y la necesidad de conocer la situación en que se encuentra en el parque de viviendas actual y las zonas urbanas en las que éstas se ubican. Nos hemos dirigido, por ejemplo, al INE, y los datos existentes son del año 2011. Estos datos proceden de los institutos pertinentes de la Junta de Andalucía. Debido a esto, entendemos que esta información es necesaria de cara a la próxima presentación del Plan de Vivienda 2016-2020 y que establecerá la dimensión y programación de las políticas que entroncan las ARRU. Porque usted bien ha descrito una actuación hasta el año 2017 basándose también en el antiguo a extinguir Plan de Vivienda Estatal, pero nos surgen muchas dudas por la falta de información, como digo, de cara a esa proyección autonómica desde el año 2016 al 2020. Entendemos, por tanto, que es necesario que se realice un estudio previo de las necesidades sociales y de edificación existente en Andalucía, que me imagino habrá tenido lugar ese estudio para las actuaciones en esos 22 municipios, pero que ahora tenemos que proyectar hasta el marco del nuevo plan de vivienda autonómico, que estamos a la espera de poder abordarlo en brevedad. Me imagino que estará a la publicación en breve. En relación con las necesidades sociales incluidas, las acciones que se vayan a desarrollar desde las áreas de renovación y regeneración urbana, entendemos también que la voz de los vecinos y vecinas debe ser escuchada, ya que uno de los principales objetivos de un plan de regeneración debe ser la integración, por lo que la gente debe ser la protagonista. Nosotros somos conocedores de la necesidad de las ARRU, ya que las entendemos como factor de corrección de las desigualdades sociales. Sabemos que muchas áreas urbanas, tanto de ciudades como de pueblos, carecen de dotaciones, equipamientos, planes y actividades de integración social. Necesitamos saber la realidad de las deficiencias edificatorias, niveles de deterioro
y de carencias de equipamientos para la movilidad y la eficiencia energética. Por tanto, por todo lo que he ido exponiendo, quiero proponer que la Consejería de Fomento y Vivienda, en esa proyección para el nuevo Plan de Vivienda Estatal, así como el autonómico, me gustaría proponer que la Consejería de Fomento y Vivienda elabore 2 estudios. Uno, en colaboración con el Observatorio Andaluz de la Vivienda y ABRA, para determinar las necesidades de rehabilitación del parque de viviendas de Andalucía, y un segundo estudio coordinado desde los ayuntamientos y administraciones locales para determinar los barrios que requieran acciones de renovación y regeneración urbana, al mismo tiempo que se determinan necesidades sociales que se han de abordar, que pueden coincidir con esos 22 municipios o no, podrían ser otros, y que considero que así debiera ser, teniendo toda la información sobre la mesa. Solo de esta forma entendemos desde Podemos Andalucía que estamos en condiciones de abordar un trabajo con garantías en algo tan importante para el futuro de la población andaluza como es la dignificación de las viviendas y su entorno, tanto edificatorio como social. Muchas gracias. Gracias, señor Gil de los Santos. Turno ahora para el Partido Popular de Andalucía. Señora Martínez, tiene usted por un tiempo no superior a 7 minutos su primera intervención. Muy bien, muchas gracias, presidente. Señorías, bueno, me alegro de que podamos tener en el día de hoy esta comparecencia, señor consejero, y le agradezco los datos a los que ha hecho referencia, porque realmente es complicado de tener acceso a este programa. Yo quiero, no sé si usted tendrá conocimiento, porque ha sido la Mesa del Parlamento quien me ha denegado una solicitud de información en la que yo creo que estaba todo específicamente claro. Solicitud de información relativa al estado de tramitación de la delimitación del área de barriada de la Chanca de Almería para el programa de fomento de regeneración y renovación urbanas, así como el número de viviendas sobre las que se va a actuar y desglose de presupuesto de la actuación por administraciones. Yo creo que no hay duda, y esta pregunta la he formulado por cada una de las áreas de renovación urbana que tienen ustedes colgadas en su página web y que usted ha mencionado aquí. Lógicamente, son programas complejos y creo que hoy no podemos entrar al fondo de la comparecencia, pero sí en una solicitud de información que me ha sido denegada y no entiendo realmente por qué, porque realmente está absolutamente claro. Nosotros queremos saber de todas las iniciativas que se han iniciado, como bien ha mencionado, que se han iniciado el procedimiento, pues queremos saber en qué punto se encuentra esa tramitación. ¿Por qué? Pues porque nosotros creemos que hay una falta de transparencia absoluta. Hay áreas que están delimitadas desde otros planes anteriores y en este momento pues han estado absolutamente paralizadas. Eso es lo que ha venido ocurriendo en las áreas de rehabilitación declaradas durante los planes anteriores y lo que ha venido ocurriendo en la actualidad. Por eso yo volveré a plantear la pregunta con las indicaciones que se hace, que bueno, puntualizaré más, me referiré a lo que usted está hoy aquí hablando y me gustaría tener noticias exhaustivas de cuál es la situación de cada una de las áreas. ¿Por qué? Pues porque ustedes lo que han hecho ha sido publicar la resolución de la delimitación de esos ámbitos, pero evidentemente lleva una tramitación muy compleja y yo quiero que usted ahora, en su segunda intervención, nos aclare bueno, cuáles son los ámbitos que están declarados por Andalucía, pero cuáles definitivamente se han aprobado en esos convenios bilaterales con los ayuntamientos, con el Ministerio de Fomento o trilaterales y con la Junta de Andalucía y que están ya preparados para empezar a andar. ¿Cuáles son? Porque usted ha citado aquí algunos, pero no sabemos cuáles son los que están ya en puestos de salida. O sea, porque una cosa es que Andalucía los delimite y tenga la intención y otra cosa es que se firmen en la comisión bilateral. Lamentablemente llevamos un año con un gobierno paralizado en sus funciones, que es lo que usted me va a decir, pero me gustaría saber precisamente cuáles son las áreas que están en lista de espera. Y mire, yo, hombre, quiero resaltar dos cosas. Estamos hoy hablando aquí de áreas de renovación y renovación urbana, pues porque ha habido un gobierno responsable que ha aprobado un plan estatal 2013-2016, que está a extinguir, pero fíjese qué paradoja, ¿no? Se va a extinguir un plan estatal cuando ni siquiera ha nacido un plan andaluz. Y a mí eso me parece realmente grave. Yo confío en que a la mayor inmediatez pues se pueda prorrogar o establecer un nuevo plan estatal
Pero lo que desde luego confío, señor consejero, en que usted cumpla su palabra y traiga aquí un plan andaluz de vivienda. Porque, le insisto, estamos hoy hablando de esta comparecencia porque tenemos un plan estatal, por una parte, y una ley estatal, que es la ley llamada coloquialmente de las 3R, de la renovación, la rehabilitación y la regeneración urbana, aprobada por un gobierno del Partido Popular que ha hecho un cambio de modelo absoluto en la forma de rehabilitar nuestras ciudades. Eso sí significa un cambio real. Y bueno, pues ¿qué es lo que se ha puesto de manifiesto con esto que le digo? Pues que en Andalucía usted ha venido hoy aquí a hablarnos, pues ha citado citado una serie de áreas, pero con una absoluta falta de programación y con una absoluta improvisación. Le han preguntado otras personas de otros grupos políticos cuáles han sido los criterios, y yo se lo pregunto, claro, ¿cuáles han sido los criterios? Los ayuntamientos que tienen unos servicios técnicos más eficaces, que se han estudiado mejor el plan estatal y que han presentado los recursos, porque claro, usted ha citado, y ahora voy ahí, ha dicho que la mayoría de estas áreas se van a dedicar a las viviendas públicas. La Junta de Andalucía ha cogido el guante y va a rehabilitar gran parte del parque público. Usted ha hablado de las inversiones que ha hecho Abra y, efectivamente, ahí ha tenido una parte importantísima el programa de construcción sostenible, que ustedes lo han enganchado con los fondos europeos. Pero yo le pregunto, porque este programa va también absolutamente dirigido a las viviendas privadas, a las barriadas que tenemos en las periferias de nuestra ciudad y de las grandes ciudades de Andalucía. Y usted solamente ha citado dos, me parece que ha dicho Santa Adela, que por cierto es un proyecto puesto en marcha por el Partido Popular y lo quiero resaltar porque es una rehabilitación de lo más ambicioso que se ha hecho en Andalucía en mucho tiempo, y también ha citado el Callejón de Espartero de Antequera, que llevan detrás de la declaración unos pocos de tiempo y que hoy precisamente yo confío que se apruebe por unanimidad y que ustedes finalmente le den el impulso, y ha citado Alcosa, que son también viviendas privadas y que llevan años esperando la rehabilitación de barriadas. Por lo tanto, bueno, pues yo, ¿qué quiere que le diga, señor consejero? Que se ponga a trabajar sobre la marcha, que traiga una programación, porque ustedes nos han hablado de que hay estudios universitarios con 80 barriadas en Andalucía. Lo que hay son muchas necesidades y ustedes las saben. No hace falta hacer más estudios, si es que estudios los hay. Si es que hay planes generales de ordenación urbana, que los municipios saben perfectamente cuáles son las barriadas que tienen una edad de más de 50 años que hay que rehabilitar. Los estudios están hechos. Lo que hay es que ponerse manos a la obra. Y yo no quiero terminar sin resaltar las bondades de este nuevo modelo. ¿Este nuevo modelo cuál es? La nueva Ley de Rehabilitación y Regeneración Urbana. ¿Por qué? Pues porque permite a las administraciones, como iniciativa pública, liderar la rehabilitación de barriadas, aprovechando las plusvalías de la promoción de vivienda, para que esas plusvalías se destinen precisamente a la rehabilitación y a la construcción de nuevas viviendas cuando sea el caso necesario, y también para la inversión en la mejora de tantos parámetros sociales que hacen falta en estas barriadas, que normalmente se suelen mezclar con exclusión, con paro y con todos los problemas concentrados. Por lo tanto, este plan lo que pretende es que la rehabilitación edificatoria, que está en España 15 puntos por debajo de la Unión Europea, pues se ponga en donde tiene que ponerse, porque el 60% de nuestro parque de vivienda tiene más de 30 años, porque además cuando se construyó no tenían ningunos requerimientos de accesibilidad o de eficiencia energética, dos pilares muy importantes de este programa. Y bueno, porque de ellas casi 6 millones cuentan con más de 50 años y se estima que cerca de 2 millones están en un profundo deterioro. Pero estos son datos nacionales, pero en Andalucía solamente hay que salir, voy a terminar inmediatamente, en Andalucía solo hay que salir, pues aquí, a la vuelta del Parlamento, a la barriada, a la Macarena, cualquiera de los barrios que se construyeron en esa época, en toda la ciudad de Andalucía, y ver la necesidad que hay de regenerar, reconstruir en algunos casos las barriadas y ponerse manos a la obra cuanto antes, sin más estudios, sin más comparecencias. Señor consejero, póngase ya a trabajar. Muchas gracias. Gracias, señoría. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, por un tiempo no superior a 7 minutos, tiene la palabra su portavoz, señora Serrano. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Para el Gobierno de Andalucía, la rehabilitación, la revitalización de barrios o regeneración urbana es un instrumento global para la recuperación integral de ámbitos urbanos.
centrales o periféricos. Se está impulsando políticas para solucionar problemas habitacionales, siempre con la vista puesta en mejorar las condiciones de vida de los andaluces, no solo mejorando sus viviendas, sino a la vez mejorando aspectos de carácter urbanístico, social y económico. Uno de los objetivos principales de las políticas urbanas y territoriales para el Grupo Socialista consiste en reducir los desequilibrios existentes entre barrios. Para ello, el Gobierno de Andalucía viene desarrollando planes o procesos de regeneración urbana. Estos suponen un conjunto de actuaciones en un espacio urbano específico, con el objeto de mejorar la calidad de vida y la cohesión social desde una perspectiva integral, mediante la transformación del espacio físico, la vivienda, la realidad económica, social, ambiental o cultural de los barrios. La situación socioeconómica de crisis a la que nos hemos enfrentado y aún estamos combatiendo nos han frenado actuaciones que se ralentizaron, dejando el parque residencial edificado con viviendas inadaptadas a los requisitos habitacionales exigidos por normativa, que precisan obras de rehabilitación. No obstante, el gran esfuerzo que se ha hecho desde el Gobierno andaluz en estos años ha dado lugar a la gran diferencia de actuaciones en Andalucía con respecto a la media nacional, teniendo Andalucía un mayor parque de vivienda y mejor conservado. Pero, señorías, la limitada capacidad económica de las personas mayores, mayoritariamente mujeres viudas y personas que se han quedado sin empleo durante este tiempo, dificulta la financiación de las obras de rehabilitación, mejora o refuncionalización de los edificios donde viven. Pero en estos años el Gobierno de la Nación, con sus políticas de ajuste, ha puesto demasiadas trabas administrativas y de confinanciación en políticas sociales en materia de vivienda. Desde el Grupo Socialista estamos impulsando y apoyando las actuaciones del Gobierno andaluz en esta materia para disponer de recursos suficientes para implementar políticas de subvenciones en materia de rehabilitación residencial o para incrementar la oferta de alojamiento especializado para dar respuesta a la demanda previsible durante este tiempo de crisis. Evidentemente debe de ser con el apoyo de todas las administraciones involucradas. En las actuaciones de la Consejería de Fomento se han diseñado herramientas y estrategias de gestión que permiten que estos colectivos sociales en situación de vulnerabilidad física y económica vean acometidas sus obras de reciclaje, rehabilitación y adecuación de espacios arquitectónicos y urbanos de forma sostenible, es decir, limitando los impactos negativos desde criterios medioambientales, sociales y económicos, con objetivos de ahorro y eficiencia energética, centrando las actuaciones en las personas, especialmente en los mayores y en los más vulnerables, promoviendo actuaciones que mejoren su confort y calidad de vida en los entornos domésticos y urbanos, promoviendo el empleo, la participación ciudadana y la reactivación de servicios a escala de barrio, con propuestas claramente definidas por las políticas de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. Desde el Grupo Socialista estamos impulsando y apoyando las actuaciones de la Consejería de Fomento y Vivienda para el reciclaje y la gestión sostenible del parque edificado andaluz, la gestión de entornos habitables desde criterios de envejecimiento activo, género y habitabilidad urbana, con una sola finalidad: mejorar los tejidos residenciales y recuperar funcionalmente conjuntos históricos, centros urbanos, barrios degradados y núcleos rurales. Desde el Grupo Socialista intentamos estar en contacto permanente con administraciones públicas, propietarios de vivienda, propietarios únicos de edificios de vivienda, comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades de propietarios, consorcios y entes asociados de gestión, para intentar entre todos la mejor solución a los problemas de nuestros barrios. Los socialistas siempre hemos considerado a los barrios como una unidad de acción, a partir de los cuales iniciar el necesario proceso de transición desde la actual situación de insostenibilidad urbana, heredada en muchos casos de hace más de 40 años, como por ejemplo me remito a mi ciudad, Huelva, la barriada del Torrejón y marismas del Odiel, intentando con estas actuaciones caminar hacia un nuevo equilibrio en la ciudad.
Pero también estamos impulsando actuaciones en los barrios para recuperar la capacidad bioproductiva y recuperación de su territorio dentro de ciudades sostenibles, apoyando rehabilitaciones energéticas, intentando reducir el 20% el consumo energético, mejorando una mejor gestión del ciclo urbano del agua, entre otros casos aplicando políticas de techos verdes para la rehabilitación energética de edificios, modelo de gestión en cooperativas para la rehabilitación de barriadas y otros muchos temas de estudio con el objeto de contribuir en los procesos de transformación urbana y diseñar desde todos los ámbitos ciudades más habitables para todos los ciudadanos que viven en Andalucía. Muchas gracias. Gracias, señoría. Señor consejero, por un tiempo no superior a 7 minutos, tiene usted la segunda intervención. Gracias, señor presidente. Voy a intentar responder, si puedo, a todas las sugerencias planteadas por los diferentes grupos. En primer lugar, la señora Nieto del Grupo de Izquierda Unida. Es verdad que el Real Decreto, en contra de lo que dice enfáticamente la señora Martínez, de la preocupación del Gobierno, se aprobó en 2013, no fue hasta octubre de 2014 cuando se pudo firmar el convenio. Dime en qué inviertes el tiempo y la energía, te diré lo que crees. Me parece que era menos el entusiasmo del Gobierno de la Nación en esta medida. Tal es así que comunidades tan emblemáticas como Madrid no los pusieron en marcha en el 2015. Por tanto, eso quede también puesto de manifiesto, porque ciertamente no es responsabilidad del Gobierno de Andalucía. Se ha hecho un esfuerzo, se hizo en aquel momento, se sigue haciendo, para poder sacarle todo el rendimiento a ese marco, lógicamente, de cooperación entre el Estado y la Administración autonómica para hacerlo. Pero Andalucía lo ha hecho, Comunidad de Madrid no lo ha hecho, y la dilación del Gobierno de España en ese sentido fue palmaria y manifiesta. Estamos intentando, lógicamente, con las dificultades que tiene. Pues yo creo que lo he dicho en varias ocasiones y creo que no es ocioso repetirlo. El incremento de las cuotas de desigualdad en esta legislatura terminada, que ha sido pavorosa en el conjunto del Estado, es lo que está dando lugar a una demanda absolutamente brutal de gente que necesita ayuda para la rehabilitación y para el alquiler. No es el resultado de una política cualquiera, es el resultado de una política intencionadamente dirigida por parte del Gobierno de la derecha para intentar una salida, un itinerario para la salida de la crisis que ha generado los mayores niveles de desigualdad en la historia de España reciente. Por tanto, bueno, no se pueden obviar esos problemas cuando se ha sido gestor de ese marco que ha generado esos problemas de desigualdad. Por tanto, estamos haciendo todo lo posible para dar una respuesta eficaz a las situaciones de mayor nivel de vulnerabilidad, tanto en temas de rehabilitación como en ayuda al alquiler. Es verdad que eso se puede cambiar, pero la manera más poderosa de cambiarlo no es con una tirita para acabar tapando heridas generadas por un combate feroz de intereses desiguales entre aquellos que representan de una u otra manera pues el escenario donde la codicia es insaciable para unos pocos y hay quien le adecua un marco de relaciones que permite que vaya creciendo. Y ahí están los datos de incremento de la pobreza, al tiempo que el incremento de la gente que vive más opulentamente en España. En este marco político, con dificultades para todos, pero a unos les ha ido bastante menos mal que a otros. Por tanto, yo creo que eso es bueno que quede manifiesto, sin prejuicio, que lógicamente estamos aquí para explicar la política de vivienda. Pero creo que no es malo acabar contextualizando el tema. El señor Hernández dice: yo estoy de acuerdo con el círculo virtuoso que representa efectivamente la rehabilitación en términos de oportunidad de mejorar la ciudad existente, de buscar un método sostenible, porque no solo es mejor de calidad de vida para los que ocupan las viviendas, que están, los que tienen menores rentas son las que la tienen más deteriorada, obviamente, y hay que hacer no solo ese esfuerzo para mejora de la habitabilidad de sus condiciones de vida, sino también para sintonizar con lo que es una preocupación de todo el conjunto de la sociedad y, desde luego, de la Administración Pública de la Unión Europea. Hacia la sostenibilidad energética, todo lo que hagamos en rehabilitación va en la mejora de la eficiencia energética, va en la mejora de lo que es el uso sostenible de los recursos. La rehabilitación consume menos energía, consume menos materiales, consume menos recursos naturales que la nueva construcción. Y, por tanto, sin denostar la construcción de vivienda, que va a seguir estando, afortunadamente, en marcha, pero el esfuerzo público tiene que estar centrado básicamente en mejorar la ciudad existente. Y en esa dirección vamos a seguir estando. Orden de prelación, ¿por qué se han metido estas 22 áreas? Bueno, 22 municipios. Los datos que tenemos de diagnóstico hecho en términos de cuál era la prelación y lo que aconsejaba acometer primero una cosa y luego otra, arrojaban que efectivamente estos eran los espacios donde se tenía que actuar de forma fundamental. Señor Gil de los Santos coincide también en que le parece que la rehabilitación, yo creo que en ese sentido hay una coincidencia general, y le vuelvo a citar lo que le decía antes con el mismo razonamiento del señor
Hernández. Es un círculo virtuoso donde se conjugan elementos de generación de empleo, de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, de eficiencia energética, de mejora de las condiciones de vida de gente que tiene poca renta y la vivienda en peores condiciones. Habla usted de datos del Instituto Nacional de Estadística, no de la Junta de Andalucía, que cada 10 años se hace una actualización. Tenemos los del 2001 y 2011. Y en este sentido, yo creo que la señora Martínez podía tener, que tiene acceso, no sé si los silencia deliberadamente, supongo que los conoce. Entonces, hay muchas necesidades en Andalucía, sin ninguna duda. Pero yo le quiero dar un dato, insisto, que es del Instituto Nacional de Estadística. La situación de las viviendas, del parque de vivienda en Andalucía, está por encima, en términos de mejora respecto a la media nacional. ¿No es Andalucía un lugar donde la calidad de las viviendas, la construcción y la habitabilidad de esa vivienda esté en peores condiciones que el resto del Estado? Al contrario, está mejor. Y no es tampoco el resultado de la casualidad, es el resultado de una política intencionada que, cuando no había obligación de tener un plan de vivienda, como ahora sí lo hay, derivado de la ley de 2010 y la puesta en marcha del plan estatal, antes la Comunidad Autónoma de Andalucía, deliberadamente porque creía en esa política, puso en marcha programas de rehabilitación. Y esos programas de rehabilitación han dado lugar a que haya un diferencial entre la situación de la vivienda en el parque andaluz respecto a la media nacional. Datos del Instituto Nacional de Estadística. 89% de las viviendas, solo el 89% en el conjunto del Estado están en una buena situación. En Andalucía el 93%. Es decir, 4 puntos por encima de la media del Estado. Pero en comunidades tan emblemáticas donde usted lleva gobernando una pila de años como Castilla y León, está el 88%. 5 puntos por debajo de Andalucía. Seguramente no han hecho planes de rehabilitación allí a iniciativa de la comunidad autónoma. Por tanto, yo comprendo su énfasis en defender al gobierno, esa es su obligación, forma parte del Partido Popular, pero hombre, no todo lo que hace el Partido Popular es santificable, y no todo es, porque luego por encima de las proclamas más o menos vehementes que cada uno hace en la defensa de los gobiernos, están los datos. Y el resultado y el corolario de las políticas que se hacen, para lo bueno o para lo malo, tiene un reflejo estadístico después, y aquí está. Si le hablo de accesibilidad de ascensores, le puedo dar otros datos igual. Estamos hablando de un problema en Andalucía, sin ninguna duda, por debajo de la media del problema del Estado. ¿Tiene que ver también con la política que en esta dirección ha hecho el gobierno andaluz en estos años? Sin duda, porque no es casualidad que estemos 3 puntos y pico mejor. No digo que es obvio los problemas que existen, y estamos ocupados. Pero digo usted, no, estudios y trabajo, no estamos estudiando, estamos trabajando. Estamos trabajando no desde ahora, y no con este consejero. Este gobierno y el Partido Socialista, que ha estado sosteniendo al gobierno de Andalucía durante muchos años, ha hecho un esfuerzo importante en todos estos años que tiene este resultado en términos estadísticos, sin desconocer los problemas que tenemos por delante. En términos comparativos respecto a lo que han hecho otras comunidades autónomas, estamos mejor. Por tanto, plan andaluz. Bueno, habla usted del acceso a la información. Absoluta transparencia. La información que usted requiera la va a tener toda. Desde luego, en lo que se refiere a la información que tiene la consejería. No tenemos ningún interés en que haya opacidad, en absoluto. Además, yo le he citado. Usted habla, no sé si ha estado suficientemente atenta a las cosas que yo he dicho, pero he dicho que se han licitado. No es que estamos en fase de estudio, no, licitadas a las obras. Licitadas, le he dicho. El Puche y la Fuentecica en Almería. El Centro Histórico de Cádiz, Portugal, que era de la frontera Algeciras, Eruga de Barrameda. Montoro en Córdoba, licitada. Almanjáyar en Granada. Marisma de Lodiel. Baeza, Andújar, Las Rayanes. Polígono del Valle. Trinidad Perchel. Polígono Sur y Casco. Bueno, y le estoy diciendo que en los próximos meses se publicará la licitación, y los próximos meses son 3-4 meses, y le he citado de La Paz en Cádiz, Las Palmeras, le he dado datos concretos del conjunto de intervenciones. Cuando esa información, que se la doy aquí, lógicamente no habrá problemas que con más detalle y pormenorizadamente la tenga usted en la pregunta parlamentaria que está. Voy terminando, señor presidente. Por último, el Parque Alcosar. Naturalmente, que junto con Santa Adela, con Esparteros en Antequera y el Parque Alcosar. Le quiero recordar que Parque Alcosar acabó estando en dique seco, lamentablemente, cuando llegó el gobierno del Partido Popular y decidió que el convenio que había firmado entre el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y el propio Ministerio quedaba aparcado. Y eso tiene una responsabilidad. Se llama Mariano Rajoy. Gracias, señor presidente. Gracias, señor consejero. Segundo turno de intervenciones por un tiempo no superior a 3 minutos. En primer lugar, Podemos. Señor Gil de los Santos. Gracias de nuevo, señor consejero, en su réplica. Hablaba usted de que hasta una proyección de 2017 aproximadamente 88 millones de euros se van a poner para la renovación y regeneración urbana en Andalucía, financiando a la comunidad autónoma el 65%. En primer lugar, me gustaría pedir el firme cumplimiento de las actuaciones, que por la dejadez
no se pierda financiación estatal, como ha ocurrido en otras actuaciones, como puede ser las ayudas al alquiler, que no solamente han sufrido retrasos, sino que ha habido pérdidas de financiación estatal y muy cuantiosa, que duplica o quintuplica la financiación que se ha puesto realmente sobre los hechos. Me gustaría también incidir en algo que consideren todos los grupos, como bien han dicho los diferentes compañeros. El criterio, o la falta de criterio, o la falta de estudios para saber la programación o si realmente las actuaciones han sido actuaciones en mucha cuantía o en poca cuantía, porque no tenemos base comparativa. Estamos hablando de una proyección hasta 2017 en actuaciones en 22 municipios. Eso podría ser mucho o poco. Si usted viene hoy y dice 30 municipios o dice 10 municipios, como no tenemos base comparativa, no podemos saber si esas actuaciones están cumpliendo en alto porcentaje o en bajo porcentaje las necesidades reales que tiene nuestra tierra. Echamos en falta también la evaluación de las actuaciones. Es decir, no solamente la programación, calendarización de las actuaciones, sino también a posteriori evaluar si esas actuaciones se están llevando a buen término. Entendemos necesario, por tanto, la creación de instrumentos de intervención, de mecanismos de evaluación imparcial que tomen en consideración la opinión de la sociedad civil, las administraciones implicadas, las asociaciones y demás organismos intervinientes. Dicha evaluación tendrá por objeto determinar la pertinencia y el logro de objetivos, así como la eficiente o sostenible desarrollo de las mismas. No se conocen, por ejemplo, indicadores objetivos sobre cuantiosas intervenciones públicas, como pueden ser en las barriadas conocidas como las 3000 o Almanjaya. No tenemos indicadores objetivos, no tenemos una programación, no tenemos una evaluación, no tenemos una base comparativa en la cual hoy usted está compareciendo, pero estamos hablando sobre generalidades y estamos obstaculizando la evaluación y tener un debate mucho más profundo y que realmente sea productivo para saber en qué línea en la hoja de ruta de actuaciones podemos potenciar o debemos de corregir según esos instrumentos en los cuales carecemos, y yo le insto hoy aquí a que se desarrollen, se creen y que en las próximas comparecencias o en el próximo plan que estará al caer tengamos esos instrumentos que sirvan para cuantificar, cualificar las actuaciones de la Administración. Muchas gracias. Gracias. En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señora Martínez, tiene un tiempo de 3 minutos. Bueno, 3 minutos es poquísimo para concluir esta intervención, pero bueno, señor consejero, yo lamento que usted se haya amparado en una estadística que enmascara los datos. Si usted va a utilizar esa estadística pues para programar en el nuevo plan, pues vamos muy mal. Mire, yo lo que le quiero decir también a la portavoz socialista es que decía que, y usted también lo decía, que el Partido Popular ha puesto demasiadas trabas. Pero mire, estas dos herramientas que se han puesto sobre la mesa, el plan estatal y la ley, lo que hacen es todo lo contrario. O sea, es facilitar trabas y dar la posibilidad de abrir la participación a las empresas y a la iniciativa privada para colaborar. Porque es una responsabilidad de las administraciones ayudar a todas esas personas que lamentablemente no pueden acceder a la rehabilitación o a instalar un ascensor en su vivienda. Pero con palabras bonitas como las que ha estado utilizando en todo momento la portavoz del Partido Socialista o usted mismo, no se suben escaleras, señor consejero. Con palabras bonitas no se suben escaleras. Y las competencias en materia de vivienda son de la Junta de Andalucía desde hace más de 30 años que están ustedes gobernando en Andalucía. Y Polígono Sur, plan integral de 3 barrios, barriada de Alcosa, barriada del Torrejón en Huelva. Mire, lamentablemente la situación que padecen están al límite de que esas viviendas tengan que ser desalojadas por no reunir las mínimas condiciones de higiene y de salubridad. Y eso
estaba antes de que gobernara el señor Rajoy, como usted ha citado al final de su intervención. Por lo tanto, han tenido ustedes tiempo y no eluda su responsabilidad. Hoy usted aquí ha venido a comparecer sobre un programa del plan estatal, amparado en una ley estatal. Y usted no tiene un plan de vivienda con una programación, con una delimitación, con una priorización de los barrios. Y termino. Esta ley y este plan estatal lo que le pone en su mano es una herramienta para que la plusvalía de los desarrollos urbanísticos que se han llevado durante años los promotores y los especuladores, esas plusvalías que en muchas situaciones los barrios tienen en sí porque pueden desarrollar más edificabilidad y los planes de ordenación urbana así lo contemplan, esas plusvalías usted las aproveche como iniciativa pública y las lleve directamente a las personas que más lo necesitan, porque muchas de ellas no pueden poner ni siquiera el 20% que tienen que aportar para instalar un ascensor o para arreglar las cubiertas, el 60-20-20 que se ha puesto en marcha en Alcosa. Y no mare usted más la perdí, por favor. No vuelva a decir que se llevó el plan y que por eso no está el dinero que no ha financiado Rajoy. Martínez, por favor. Termino inmediatamente. Usted se escuda en que el convenio se firmó un año más tarde. Usted ya lleva 2 y todavía no tiene aquí el plan andaluz. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Cierra el turno de intervenciones por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Señora Serrano, 3 minutos. Gracias, presidente. Miren, señorías, para el Gobierno de Andalucía es una prioridad la renovación y regeneración urbana. Está a punto de salir el decreto por el que se regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020 y que cuenta con una dotación de 750 millones de euros, financiado a través de la aportación autonómica, estatal y europea, y plantea como pilares fundamentales la rehabilitación del parque residencial existente y la mejora de su eficiencia energética, el fomento del alquiler y la lucha para garantizar el derecho de acceso a una vivienda digna, impidiendo la pérdida de esta por motivos económicos a los ciudadanos más vulnerables de Andalucía. Desde el Grupo Socialista apoyamos actuaciones tan importantes promovidas por la Consejería de Fomento y Vivienda como el Observatorio de la Vivienda, de carácter consultivo y de representación, que facilita la participación social y es un punto de encuentro no solo de los sectores institucionales y económicos, sino también y sobre todo de los colectivos sociales, que con el fin de avanzar en la defensa del derecho, en la defensa del derecho a la vivienda, contribuir a la rehabilitación sostenible y accesible de viviendas y ciudades. Pero miren, aquí en Andalucía no se hace lo que se hace en comunidades gobernadas por el PP, el caso de Ignacio González, que troceó todos los contratos de la operación, en la que vendió 32 promociones de pisos públicos, un total de 2.935 viviendas, y que se iban a dedicar a alquileres sociales y fueron a fondos denominados buitres, o la venta a fondos buitres por parte del Ayuntamiento de Madrid, que será muy difícil de recuperar al consistorio. Muchas gracias. Gracias, señoría. Cierra el turno de intervención en esta iniciativa, señor consejero, por un tiempo no superior a 5 minutos. Gracias, señor presidente. Intentaré ser lo más sintético posible. Señora Martínez, mire, si a usted no le gusta la estadística, en fin, eso es una cuestión de opciones, pero son los datos oficiales que maneja el Estado español. No los maneja la Junta de Andalucía para usarlos ni a favor ni en contra de nadie. Y los datos dicen lo que dicen. Si ustedes no quieren verse reflejados en esos datos, pues no sé, tienen una fórmula que recomponer la manera de hacer política en las comunidades autónomas donde gobiernan. Yo le he citado antes Castilla-León, porque es una comunidad en la que tiene una larguísima trayectoria de gobierno, por decisión libre de los ciudadanos. Pero en materia de política de vivienda, los datos arrojan lo que arrojan en relación con Andalucía. Y eso forma parte de 2 maneras de entender las cosas, ¿verdad? Pues no deja de ser un poco sarcástico y surrealista que usted hable de plusvalía y de especulación en términos críticos, cuando el PP es el nido de la especulación y de la generación de plusvalía de forma absolutamente desmesurada en los gobiernos del señor Aznar, donde estaba el señor Rato, el señor Montoro, el señor Guindos, el secretario de Estado, en fin, donde estaba el señor Rajoy. Bueno, es que usted dice, no, España entera urbanizable, y tiene mucho que ver con la situación que estamos viviendo, lo que ustedes hicieron estando en el gobierno. Y eso es un diagnóstico hecho por todo el mundo. Eso no es un elemento que arrojemos sobre el Partido Popular. Eso es un diagnóstico, como otro cualquiera. Y sobre ese diagnóstico de una enfermedad que ustedes generaron, que es esa burbuja que acabó explotando y dejando los cascotes encima de las cabezas de los ciudadanos, al final, encima, han elegido un camino para salir de esa situación
que acaba partiendo la columna vertebral de la gente que está en la situación más débil, globalmente, como política económica, como política de gobierno. Pero bueno, esto es así. Y los datos están ahí. Y los datos lo digo en términos de situación de la rehabilitación del conjunto de viviendas en el Estado español, con algunas comunidades autónomas especialmente significativas. Antes le citaba el caso de Castilla y León. Bueno, pues le puedo citar, Andalucía está en el 93, como la comunidad foral de Navarra, que está en el 95 en términos de mejora, en la distancia, casi como una de las mejores comunidades autónomas de España, ¿no? No, casi no, la mejor, ¿no? Bueno, pues hagan ustedes un análisis de por qué esos datos están ahí, siendo, insisto, mejorable naturalmente, y en eso estamos, no en estudios, estamos en trabajo sostenido durante muchos años. El plan de vivienda. Bueno, el del Estado termina en el 16, con un año de prórroga, será a final del 17 para tener todas las obras justificadas. Ya han tenido tiempo si tuvieran mucha preocupación por este tema de plantear un horizonte superior hasta el 2020. El del Gobierno de Andalucía va a estar aquí. Usted ha citado 2 años. Yo llevo en este Gobierno 1 año. Hace escasos días que he celebrado el primer aniversario. Bueno, el plan de vivienda está en el informe del Consejo Económico y Social. Y si no hay contratiempo, que espero que no haya ninguna dificultad, pues el horizonte que tenemos es que el día 26 esté aprobado en el Consejo de Gobierno, ¿verdad? Y le vamos a dar horizonte y continuidad a las políticas en esta materia hasta el 2020. Pues yo invito a que el Gobierno de España lo haga, y lo haga con celeridad, si de verdad tiene preocupación esto. Y no lo haga con la parsimonia que lo hizo en su momento, aprobando el decreto, dilatándolo casi un año después, impidiendo que comunidades autónomas, yo lo citaba antes, una especialmente emblemática para ustedes, como Madrid, no pudiera siquiera acceder en el 2015 a implementar ese programa. Por tanto, los datos son esos. Yo creo que seguramente no les guste verse reflejados en el espejo que han ido construyendo durante años en términos de política de vivienda, en términos de política económica en general, que ha dado lugar a una situación de desigualdad absolutamente pavorosa y lamentable en el Estado español. Pero, hombre, no hagan un ejercicio virtuoso. Yo les pediría que hicieran un ejercicio más modesto, ¿no? No exhibiendo músculo, allá donde lo que tienen es una debilidad absoluta. Cuando ustedes hablan de especulación, pues hombre, lo plantean en términos críticos, mírense. Cuando hablan de política de igualdad, pues no sé, mire el índice Gini, mire cualquiera de los índices que publican organizaciones no gubernamentales o Eurostar, los que ustedes quieran. Esa es su opción de gobierno, ¿no? Por tanto, háganlo, yo les sugiero, ustedes hacen lógicamente lo que quieren en uso de su libertad, pero háganlo con un poco más de modestia cuando hablan de políticas sociales, de políticas que favorezcan y fomentan la igualdad, de políticas que están comprometidas con los sectores de la población más débil. Gracias, señor presidente.